Espacio informativo, pendientes de todas las últimas horas, mirando a los durísimos mensajes del presidente ruso Vladimir Putin, carga contra los líderes europeos. Enseguida les contamos las advertencias de Rusia que hablan de una guerra directa, de una guerra total con la OTAN, pendientes precisamente de los mensajes de los líderes europeos o de un Zelensky que dice que Rusia ya se prepara para una guerra de cara al año que viene, en un momento en el que la mirada está puesta en Venezuela, respondiendo a estas amenazas por parte de Trump, y con Rusia y China que salen en su apoyo. Enseguida vamos a mirar a esto, vamos a contarles últimas horas en torno al 3 y Atlas, pero antes vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar contándoles que el presidente ruso hablaba precisamente sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas rusas en este año y lo que llaman la operación militar especial en Ucrania. El lenguaje más impactante de Putin estuvo dirigido a Europa, en lo que describía como cerditos a los líderes europeos que se unieron al trabajo de la administración Biden con la esperanza de sacar provecho del colapso de Rusia. Ojo al mensaje por parte del presidente ruso, así habla Putin de los líderes europeos. Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. Вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш. Как теперь всем стало очевидным, все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились. Россия вернула себе статус полного суверенитета. Россия стала во всех смыслах этого слова. Esta observación marcaba una de sus escaladas retóricas más contundentes hacia los gobiernos europeos desde el comienzo de la guerra. Marcaba el insulto en una crítica de la civilización después de que hablara del colapso de la Unión Soviética. Rusia creía que se iba a unir rápidamente al mundo occidental civilizado, es lo que apuntaba el propio Putin. Sin embargo, decía que hoy en día parece que no hay civilización, sino que solo hay degradación. Putin retrataba a Europa como subordinada a Washington y moralmente decadente. Mientras tanto, el ministro de Defensa ruso insinuaba una guerra con Europa. Decía que la OTAN ha comenzado los preparativos para un enfrentamiento con Rusia a principios de la década de 2030. Las políticas de los países europeos y de la OTAN, dice, están creando las condiciones necesarias para la continuación de las acciones militares en Ucrania en 2026. Decía que se trata de prolongar el conflicto con el objetivo de debilitar al máximo a su país. Dice que en paralelo han comenzado los preparativos intensivos de las Fuerzas Armadas de la OTAN para enfrentarse a Rusia a principios de 2030. Конфликта. В то же время отчетливо видим попытки европейских руководителей и киевского режима уклониться от решения этого вопроса. Речь идет о затягивании конфликта с расчетом на максимальное ослабление нашей страны. Одновременно началась форсированная подготовка объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже 30-х годов. Такая политика создает реальные предпосылки для продолжения военных действий и в следующем, 2000. Un Belousov que mencionaba el convenio alcanzado por los países del bloque militar sobre el aumento gradual de sus gastos militares hasta el 5% de sus PIB nacionales, gracias a lo cual, decía, las arcas de la OTAN se van a incrementar en hasta 2,7 billones. Dice que todo esto pone de manifiesto que la OTAN se está preparando para una colisión militar con Rusia, es lo que resaltaba, mencionando que han hablado reiteradamente de los preparativos para este escenario. Seguimos mirando al presidente ruso Vladimir Putin. Hablaba de que en su día pensaba en que podía convertirse en parte igualitaria de la familia europea, pero en cambio dice que sigue siendo empujado y presionado cada vez más. Esta fue otra ilustración de los mensajes de Putin hacia Europa, hacia Occidente, en un momento de máxima tensión. Así habla Putin de cómo está la situación en Europa. He dicho varias veces, pero quiero que vale repetirlo. Justo cuando se fuera abajo la Unión Soviética,
nosotros pensábamos que íbamos a unirnos muy pronto a los pueblos llamados civilizados de Europa, pero resulta que no hay ninguna civilización ahí, sino lo que hay es una degradación. Pero en aquel entonces nos parecía que era una cosa buena y que íbamos a ser una parte importante de la familia europea, una parte igualitaria de la familia europea, pero no pasó nada. No somos parte igualitaria de esta familia europea. A Rusia la presionan cada vez. Así hablaba el presidente ruso Vladimir Putin, que no se mostraba optimista sobre las opciones de diálogo entre su país y Europa en su discurso en la reunión del Consejo de Administración del Ministerio de Defensa ruso. Putin explicaba que las conversaciones con las actuales élites de los países europeos siguen siendo poco probables, pero añadía que sería posible con la próxima generación de líderes. Reiteraba el compromiso de Moscú de resolver las disputas a través de la diplomacia, al tiempo que afirmaba que el ejército ruso está en ascenso, aunque todavía enfrenta muchos problemas. Seguimos mirando a los mensajes del presidente ruso Vladimir Putin, que criticaba este miércoles los comentarios sobre que Moscú representa una amenaza para Europa. Decía que en Europa se está adoctrinando a la gente sobre una confrontación inevitable con Rusia, que se dice que estén preparados para entrar en guerra y que están intensificando esta histeria. Decía Putin que son mentiras y un completo disparate. Que funcionan en el espacio. En Europa a la población se le inculca el miedo a Rusia, se le prepara para una guerra con Rusia, y esto lo hacen funcionarios que se han olvidado de su responsabilidad y se guían por sus intereses personales o grupales, y solo aumentan la histeria. He dicho en varias ocasiones que estas son mentiras, que no existe ninguna amenaza rusa para los países europeos. La verdad es que Rusia siempre, en cualquier condición, siempre ha intentado buscar un Putin que destacaba que su país siempre ha estado comprometido con la búsqueda de soluciones diplomáticas y añadía que Moscú busca la cooperación mutua con Estados Unidos y los países europeos. Estados Unidos, que prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y podría anunciarlo en los próximos días, es lo que informa este miércoles la agencia Bloomberg. Según estas personas, Washington estudia medidas adicionales contra el sector energético ruso para aumentar la presión sobre Moscú en el contexto de un posible acuerdo de paz con Ucrania. Entre las opciones se baraja sancionar a buques de la llamada flota en la sombra rusa, presuntamente utilizada para transportar petróleo, así como a intermediarios y empresas que facilitan esas operaciones. Las nuevas restricciones podrían hacerse públicas esta misma semana. En este sentido, indicaban que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, comentó los planes en una reunión con un grupo de embajadores europeos a comienzos de semana. Mientras tanto, Rusia está al tanto de que varios despachos de Washington se barajan planes para introducir nuevas restricciones contra Rusia, es lo que declaraba este miércoles el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. Decía que es bien sabido que en una serie de despachos en Washington existen esos planes, que cualquier sanción daña al proceso de establecimiento de relaciones. En la misma jornada, la agencia Bloomberg citaba a sus fuentes informando de que Estados Unidos prepara un nuevo paquete de sanciones contra el sector energético del país euroasiático y podría anunciarlo ya esta semana. Entre las opciones se baraja sancionar a buques de la llamada flota en la sombra rusa, presuntamente utilizada para transportar petróleo, así como a intermediarios y empresas que facilitan esas operaciones. El ministro de Defensa ruso Andrei Belousov declaraba este miércoles que el colapso de las defensas militares ucranianas es inevitable, afirmando que el potencial de combate de las fuerzas armadas ucranianas se ha reducido en un tercio. También afirmaba que Rusia cuenta ahora con el doble de drones de combate que Ucrania. Belousov también afirmó que Rusia ha aumentado sus ganancias territoriales en un tercio este año en comparación con 2024. Decía que la tarea clave para el próximo año es mantener y aumentar el impulso actual de la ofensiva. Advertía que los aliados europeos de Ucrania intentan extender la guerra para debilitar a su país al máximo. Señalaba que el aumento del gasto militar de la OTAN crea condiciones reales para la continuación de la acción militar el próximo año.
Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmaba este miércoles que Rusia ha dado señales de que se está preparando para una guerra el próximo año, instando a los socios de Kiev, especialmente a Estados Unidos, a ver esto y reaccionar. Decía que necesita observar este estado de ánimo en Rusia y reaccionar ante él, que si lo tienen socavarán la diplomacia, intentando con diversas fórmulas diplomáticas y presionando sobre algún punto de los documentos, simplemente para encubrir su deseo de destruir a Ucrania, a los ucranianos y el deseo de legitimar el robo de su tierra por parte de Rusia. Decía Zelensky que luego otros países de Europa, que alguien en Rusia podría algún día llamar sus supuestos países históricos, se darían cuenta de la situación. El presidente ucraniano reiteraba sus llamados a la protección contra la historia de locura rusa, afirmando que Kiev necesita soluciones de seguridad y soluciones financieras, sobre todo relacionadas con los activos rusos congelados. And of course, every Russian war crime must have consequences for those who committed them. We hope the tribunal for Russian aggression will truly begin its work. Precisamente sobre estos activos rusos congelados les contamos que la opción de llegar a un acuerdo entre los aliados europeos se desmorona. Político decía que las tensiones crecen antes de la importante reunión que se espera este jueves. Funcionarios europeos decía que le dieron ganas de llorar, es lo que apuntaban sobre el ambiente de la reunión de los ministros de Asuntos Europeos llevada a cabo en Bruselas este martes, ante las diferencias sobre este asunto marcadas por las preocupaciones de algunos países sobre las consecuencias negativas para el sistema financiero que podría tener esta medida promocionada por la Comisión Europea. Se ha planteado cada vez más la opción de recurrir a la aprobación por mayoría cualificada en vez de la unanimidad. Sin embargo, los críticos de esta iniciativa advierten que la opción de una división aún mayor dentro del bloque y una posible crisis política está latente. Este jueves los líderes de la Unión Europea se van a reunir en una cumbre para tratar la confiscación de los fondos congelados rusos para el llamado préstamo de reparación a Kiev. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que la realidad se ha vuelto peligrosa y transaccional. Habla de un mundo de guerras y de depredadores. Reality of a world that has become dangerous and transactional, a world of wars, a world of predators. The reality of this world means we Europeans must defend ourselves and we must depend on ourselves. Mientras tanto, miramos a Alemania. Les contamos que la Comisión de Presupuesto del Bundestag aprobaba un paquete estimado entre 50.000 y 52.000 millones de euros, una de las mayores aprobaciones de adquisiciones individuales en la historia alemana de la posguerra. El paquete comprende aproximadamente 30 contratos separados que abarcan equipos, sistemas, servicios y actualizaciones para la Bundeswehr, lo que refleja un esfuerzo por comprimir años de adquisiciones en un periodo de aprobación corto. La decisión marca una importante aceleración del proceso de rearme de Berlín en su búsqueda de lograr rápidas mejoras en su preparación conforme al Zeitenwende posterior a 2022. Las aprobaciones se concedieron en una sesión de comité a puertas cerradas que abarca contratos de gran escala que superan los 25 millones de euros cada uno. Se basan en exenciones del freno de la deuda y en los recursos restantes del Fondo Especial de Defensa de 100.000 millones de euros de Alemania. Mientras tanto, el ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, confirmaba este miércoles a France Info que el ministerio que encabeza sufrió una intrusión maliciosa hace unos días en sus servidores de correo electrónico con decenas de extracciones de datos confidenciales. El ataque cibernético se habría realizado a través de cuentas profesionales y obtuvo códigos que le permitieron el acceso a archivos sensibles, entre ellos los del Sistema de Procesamiento de Antecedentes Penales de Francia y el archivo de personas buscadas. Núñez señalaba que se desconoce el alcance exacto de las extracciones, aunque calificó el hecho como un acto grave vinculado a la negligencia del ministerio. Se ha abierto una investigación judicial para identificar al autor o autores de este ataque lo antes posible. Además, hablamos del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Considera que los planes comunitarios de recurrir a los activos rusos para ayudar a Ucrania equivalen a una declaración de guerra a Moscú. Alertaba de que el Kremlin responderá con medidas contundentes. Orbán, que es el líder de los 27 más cercano al presidente ruso Vladimir Putin, hacía estas advertencias a los periodistas que le acompañaban en un vuelo a Bruselas en la noche de este martes. Decía que los planes de la Comisión Europea de quitarle los bienes a Rusia y dárselos a Ucrania, que está en guerra con Moscú, no es otra cosa que una abierta declaración de guerra.
También miramos a China. Les contamos que el gobierno chino expresaba este miércoles su oposición a las sanciones unilaterales y legales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante la opción de que la Unión Europea emplee el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados en el continente en beneficio de Ucrania. El portavoz de la Cancillería china, Guo Yakun, declaraba hoy en una rueda de prensa que este tipo de sanciones violan el derecho internacional. Guo recomendó que todas las partes creen un ambiente positivo y condiciones favorables para promover las conversaciones de paz. Además, también les contamos que Turquía busca devolver el sistema de defensa aérea ruso S-400 que compró hace casi una década con el objetivo de reparar los lazos con Estados Unidos y reincorporarse al programa de aviones de combate F-35. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, planteaba esta cuestión a Putin la semana pasada, aunque el Kremlin niega cualquier petición en ese sentido. Washington ha presionado durante mucho tiempo a Ankara para que renuncie a los misiles, lo que llevó a sanciones estadounidenses y a la eliminación de Turquía del programa F-35 en 2019. Renunciar a los S-400 podría allanar el camino para levantar las sanciones y restablecer la cooperación en materia de defensa con Estados Unidos. Turquía también está buscando un reembolso de Rusia por el sistema, potencialmente a través de compensaciones relacionadas con la energía. Pendientes de Turquía, con el foco puesto en Venezuela en estas amenazas de Donald Trump con Rusia y China respaldando a Maduro. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida la información. Negocios Televisión. El café natural, no torrefacto, natural, reduce infartos, ictus, problemas de las arterias de las piernas, problemas de deterioro cognitivo, problemas renales. ¿Y cuánto? Hasta 5 tazas al día se ha demostrado un efecto exponencial. Es un mito que el que tiene Es hipertensión no debe tomar café. La sal bien, el café mal. El café hay que mantenerlo. Haces preguntas que nos van a meter en un pequeño marrón. Lo siento, no era mi intención. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana, dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Horas, con la mirada puesta en Venezuela, les contamos que el ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, consideraba este miércoles que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un bloqueo naval contra su país son delirantes y que el aumento de las hostilidades en el Caribe pone en peligro la estabilidad energética mundial. En un acto en Caracas, el titular de la cartera de defensa consideraba que los mensajes emitidos por Trump en la noche de este martes demuestran claramente que la escalada de agresiones de Washington contra Caracas es por petróleo y no por el supuesto deseo de combatir el narcotráfico. Dice Padrino que Venezuela se ha notado una victoria de cara a la verdad. Dice: la verdad ha sido revelada a confesionalidad de partes, relevo de pruebas. En lo que indicaba Padrino, que agregaba que las acciones hostiles anunciadas tienen el propósito
de apropiarse de las riquezas del país por la vía de la fuerza. Por esa razón instaba a la comunidad internacional a interceder para frenar las pretensiones de Washington, que han escalado hacia el asedio militar en una zona de cooperación como es el Caribe. Mientras tanto, les contamos que Estados Unidos ordenaba un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela después de la incautación la semana pasada de uno de esos buques frente a las costas de ese país. Dice que Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Es lo que escribía Trump en Truth Social. Decía, seguirá creciendo y la conmoción que les causará será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y demás bienes que nos robaron. Trump también decía que ahora considera al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro una organización terrorista extranjera, acusando a los líderes del país de utilizar el petróleo de estos campos petroleros robados para financiarse a sí mismos, el narcoterrorismo, el tráfico de personas, el asesinato y el secuestro. Al pueblo de Estados Unidos le decimos una y mil veces, no blood for oil, no war for oil. Eso del narcotráfico. Venezuela condenaba, como escuchaban este martes, la orden de Trump de un bloqueo total y completo a los petroleros que entran y salen de sus puertos como una amenaza imprudente contra la nación sudamericana. El gobierno del presidente de Venezuela decía que Estados Unidos estaba intentando imponer un bloqueo militar irracional destinado a robar la riqueza del país, según un comunicado publicado por el medio de comunicación estatal, Agencia Venezolana de Noticias. Decía que en sus redes sociales Trump asume que el petróleo, la tierra y la riqueza mineral de Venezuela son de su propiedad. Es lo que afirma el comunicado. Dice que en consecuencia exige que Venezuela entregue inmediatamente todas sus riquezas. El presidente de Estados Unidos, dice, pretende imponer de forma totalmente irracional un supuesto bloqueo naval a Venezuela con el objetivo de robar la riqueza que pertenece a su nación. También Rusia expresaba este miércoles su honda preocupación por las declaraciones beligerantes de Estados Unidos sobre Venezuela. Acusaba a los líderes europeos de guardar silencio ante el anuncio del bloqueo naval de Estados Unidos contra el país latinoamericano. Decía Lavrov, estamos profundamente preocupados por las acciones de la Armada de los Estados Unidos. Las declaraciones generalmente beligerantes del Pentágono sugieren que además de las acciones ilegales de hundir buques civiles sin juicio previo en el Caribe, también están planeando una operación terrestre. Es lo que apuntaba el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo iraní, Abbas Araghchi. Según el diplomático ruso, las acciones de Washington en el Caribe las desaprueban prácticamente todos los países, salvo los europeos. El comportamiento de estos últimos, según Lavrov, está relacionado con su deseo de guardar el silencio para conseguir su objetivo principal, que consiste en persuadir a la administración Trump para que siga la vía europea en el asunto ucraniano. También miramos a las respuestas por parte de China. Se opone a cualquier forma de presión unilateral, lo que declaraba el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, durante una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Iván Gil Pinto. Decía Wang Yi que afirmaba que China y Venezuela son socios estratégicos y que la confianza y el apoyo mutuo son una tradición en las relaciones chino-venezolanas. China se opone a todos los actos de intimidación unilateral y apoya a todos los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional. Es lo que rezaba un comunicado de Relaciones Exteriores. Dice literalmente que Venezuela tiene derecho a desarrollar de manera autónoma la cooperación mutuamente beneficiosa con otros países. Iván Gil, por su parte, informaba a Wang sobre la situación actual en Venezuela, enfatizando que el gobierno y el pueblo venezolanos defenderán firmemente la soberanía e independencia del país, salvaguardarán con firmeza sus legítimos derechos y no aceptarán ninguna amenaza de intimidación ni de política de poder. Mientras tanto, les contamos que José Luis Rodríguez Zapatero, quien fuera presidente del gobierno, tuvo una cita secreta con Julio Martínez, un empresario alicantino arrestado por blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, apenas 72 horas antes de su detención por parte de la Policía Nacional. Este encuentro, protegido por agentes de seguridad, tuvo lugar en un camino apartado del monte de El Pardo, en las afueras de Madrid. Allí pasearon durante una hora y disfrutaron del desayuno en el restaurante El Torreón. Para comunicarse, Zapatero utilizó móvil
móvil de prepago básico, sin acceso a Internet ni aplicaciones, que entregó a Martínez para que lo destruyera inmediatamente después de la reunión. Esta exclusiva, traída a la luz por el jefe de investigación del debate, pone al descubierto un sistema comunicativo diseñado para eliminar cualquier rastro. Martínez manejaba entre 4 y 6 teléfonos al mes, cambiándolos con tarjetas SIM anónimas y siempre sin conexión a datos. Los dispositivos eran entregados a Zapatero, quien los devolvía siguiendo estrictos protocolos de seguridad. En los días previos a su arresto, Martínez borró mensajes y correos electrónicos, además de reducir su actividad digital, lo que intensificó la operación policial ante temores sobre la destrucción de pruebas. También pendientes de Estados Unidos, con el foco puesto en el discurso por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que se va a dirigir a la nación a eso de las 3 de la mañana en España, en un discurso que se va a centrar en sus logros durante el año y además podría insinuar algunas iniciativas que se van a implementar el próximo año. A la espera de este discurso de Trump, esto es lo que decía su jefa de prensa. Trump is going to be giving a joint address an address to the nation, not a joint address, an address to the nation tomorrow night, live from the White House here, 9 o'clock Eastern. I know you guys will all be tuning in. It's going to be a really good speech. I was just in the Oval Office with the president discussing it. He's going to talk a lot about the accomplishments over the past 11 months, all that he's done to bring our country back to greatness, and all he continues to plan to do to continue delivering for the American people over the next. Precisamente mirando a Donald Trump, les contamos que la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, declaraba en un reportaje publicado este martes que el presidente de Estados Unidos tiene personalidad de alcohólico porque trabaja con la idea de que no hay nada que no pueda hacer. En una serie de conversaciones mantenidas durante el último año con la revista Vanity Fair, recogidas en 2 artículos, Wiles definía al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, como un teórico de la conspiración. Afirmaba que Elon Musk consume ketamina y criticaba a la fiscal general Pam Bondi por la gestión del caso Epstein. Así salía al paso de estas informaciones el vicepresidente de Estados Unidos. Esto es lo que decía J.D. Vance. Say something about Susie, though, because again, having not read this article, Susie is a person I've come to know very, very well. And, you know, a lot of you probably ask yourself, what is it like behind the scenes? What's going on actually behind the scenes of the Trump administration? And I'll tell you, the president is exactly in private who he is in public. I've never seen Susie Wiles say something to the president and then go and counteract him or subvert his will behind the scenes. And Susie Wiles, we have our disagreements. We agree on much more than we disagree, but I've never seen her be disloyal to the President of the United States, and that makes her the best White House Chief of Staff that I think the President could ask for. También miramos al 3 y Atlas. Les contamos que este próximo viernes, este 19 de diciembre, el cometa se acercará a la Tierra, por lo que hay gran expectativa acerca de este suceso único. No obstante, existe una incógnita acerca de su supuesta naturaleza extraterrestre. Por tal motivo, estas teorías obligan a los científicos a estudiarlo y analizarlo más de cerca. Vale destacar que el cometa pasará a 270 millones de kilómetros de nuestro planeta, lo cual es una distancia segura. En diálogo con el sitio Medium, el especialista Avi Loeb explicaba su preocupación ante las teorías de que este cometa 3 Atlas tuviera tecnología extraterrestre. Decía Loeb, no contamos con un protocolo de respuesta para tecnología extraterrestre, pero tras el primer encuentro, siempre que sobrevivamos, habrá voluntad política para invertir billones de dólares en un sistema de alerta de interceptores que tomen fotografías de cerca de objetos interestelares anómalos. Además, ante el acercamiento del 19 de diciembre, Loeb comentaba irónicamente lo siguiente, decía, esperemos no recibir regalos inesperados o indeseados para las fiestas. Aludía a la opción de un contacto inesperado. Escuchen el mensaje de Avi Loeb. The verdict should come out of the data that we will get in the coming weeks. It will get closest to the Earth on December 19th, about 6 days before Christmas, and my hope is that it will not deliver any unwanted gifts for the holidays to Earth. We should watch it. We should check if there are any probes that may have been released by such an object, and they arrive to Earth or to Mars, where we have orbiters that can monitor the situation.
También miramos a Irán, les contamos que en la isla de Hormuz, al sur del país y en pleno estrecho que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, la naturaleza ofrece uno de sus espectáculos más sorprendentes. Cada vez que las lluvias, como la de los últimos días, caen con fuerza, la llamada Playa Roja se transforma en una escena que parece sacada de otro planeta. El mar y la arena se tiñen de un rojo intenso, casi sanguíneo, que contrasta de forma hipnótica con el azul de agua y del cielo. Este fenómeno, que ha vuelto a circular con fuerza en las redes sociales gracias a impactantes imágenes y vídeos, tiene una explicación científica tan fascinante como sencilla. El suelo de la isla de Hormuz es extremadamente rico en óxido de hierro, un compuesto mineral responsable de su característico color rojizo. Esta tierra, conocida localmente como Helak, forma parte esencial del paisaje de la isla y ha sido utilizada tradicionalmente incluso con fines culinarios y artesanales. También pendientes de Oriente Medio, les contamos que el coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de la paz advertía ante el Consejo de Seguridad de que 2025 ha sido el año con mayor avance de asentamientos israelíes en territorio palestino desde que el organismo comenzó a registrar estos datos en 2017. Advierte que es una tendencia que socava el derecho internacional y la viabilidad de la solución de dos estados. Expresaba su condena a la expansión de asentamientos y alertaba de la grave situación humanitaria en Gaza, presentando su informe trimestral sobre la aplicación de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, que exige a Israel el cese de la colonización. Mientras tanto, las fuerzas de defensa israelíes decían este martes que estaban llevando a cabo actividades de rutina para demoler la infraestructura de Hamas en el lado israelí de la línea de alto el fuego de Gaza, es lo que informaba Times of Israel. La declaración siguió informes de los medios palestinos sobre ataques aéreos en el este de la ciudad de Gaza. Mientras tanto, Donald Trump ofrecía este martes una celebración de Hanukkah para cientos de invitados de la comunidad judía estadounidense en la Casa Blanca. Aseguraba que durante su administración se ha hecho mucho por Israel. And as President of the United States, I will always support Jewish Americans, and I will always be a friend and a champion to the Jewish people. Together, let us honor the eternal flame and the faith that has always protected the Jewish people. You are protected. You are special, special people. You are special people. Happy Hanukkah. Have a great year. We love you and we love Israel. Thank you. Pendientes de los mensajes de Donald Trump esperando su discurso a la nación, eso de las 3 de la mañana en España. Enseguida vamos a analizar eso, vamos a mirar también a las palabras del presidente ruso con el foco puesto en las tensiones también en Venezuela. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida los expertos en Negocios Televisión.